jueces, algunos jueces, 75. van 75 de 500 que integran la Asociación de Magistrados del Uruguay. También algunos fiscales, no sé si algún funcionario de defensores de oficio. ¿También? Presentar, recurso de inconstitucionalidad, una demanda por inconstitucionalidad, por el impuesto solidario. Ese impuesto que por 2 meses, con posibilidad de prorrogar a 2 más, se le ha aplicado por segunda vez a los públicos, a los funcionarios públicos, por encima de los 100.000, es ahora, ¿no? 120.000. Ahora es por franjas, que no fue así la primera vez. Ellos entienden que es inconstitucional. Nosotros tenemos en este momento al vocero de la Suprema Corte de Justicia vía Zoom, Raúl Oxandabarat. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Victoria, buenas tardes a la audiencia. Bueno, y gracias una vez más por la oportunidad de contactar con la gran audiencia que tiene el programa. Muchas gracias. Bien. Oxandabarat, esto finalmente lo va a resolver la justicia, porque si se presenta la demanda, ¿y cómo va a ser la justicia para decidir algo cuando es parte? Bien, más que resolverlo la justicia, quien va a resolverlo es la Suprema Corte de Justicia, que es un órgano dentro del Poder Judicial. De hecho, es el máximo tribunal de la República, es decir, el máximo órgano jurisdiccional. ¿Por qué la Suprema Corte? Bueno, nosotros decimos es una competencia originaria. El control de constitucionalidad de nuestro país, porque así lo dice la Constitución de la República, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Cuando cualquier persona se siente afectada en sus derechos constitucionales, tiene que ser en esto un interés directo, personal, legítimo, puede plantear ante la Suprema Corte de Justicia que esa norma, esa ley, le afecta a sus derechos y por lo tanto lo que pide es que deje de aplicarse para quien lo está pidiendo. Esto es un derecho que tienen todas las personas, no solamente los funcionarios públicos, no solamente los jueces o los fiscales. Todas las personas, quien se sienta afectado en sus derechos fundamentales por una ley que ha, en este caso, creado el Parlamento, puede plantearle a la Suprema Corte de Justicia la declaración de no aplicabilidad. Esto es la inconstitucionalidad. Bueno, ¿qué es lo que tengo que demostrarle yo a la Corte para lograr eso? En primer lugar, para estar legitimado, para llevar adelante la acción, esto que acabo de decir, que hay en juego un interés directo, personal y legítimo de quien lo está reclamando. Y luego de eso tengo que demostrarle al órgano máximo judicial que la ley o los artículos de la ley que yo estoy atacando en realidad están afectando mis derechos fundamentales. Ustedes saben que la Constitución de la República es la norma primaria, la norma de máxima jerarquía. Las normas están ordenadas jerárquicamente. En la cúspide está la Constitución de la República. En la Constitución están establecidos cuáles son nuestros derechos fundamentales en esta asociación política que llamamos República Oriental del Uruguay. Bueno, cuando esos derechos fundamentales, que son anteriores a la Constitución, por eso son derechos humanos, dimanan de nuestra condición de seres humanos. La Constitución lo que hace es reconocerlos, enumerarlos, clarificarlos, pero esos derechos son anteriores. Cuando esos derechos se ven afectados, yo reclamo al máximo órgano judicial que efectivamente deje de aplicar, por lo menos para mí y para quienes reclaman conmigo, esa ley, esa norma que yo entiendo es inconstitucional. Significa que es contraria, va en detrimento de esos principios establecidos en la Constitución. Si los jueces o los fiscales en este caso logran demostrar que la norma que nos ocupa, en este caso la norma que crea el Fondo Coronavirus y por lo tanto impone este nuevo impuesto de coronavirus por segunda vez, por segundo año que se impone, bueno, la Corte declarará inaplicable, pero solamente para quienes lo solicitaron, no para todos. No es el sistema que comúnmente existe en los países ni de Latinoamérica ni en Occidente. En general, ha habido un desarrollo histórico que ha llevado a crear tribunales constitucionales que tienen la potestad de declarar inconstitucional, es decir, declaran que una norma no es aplicable en sentido general, para todos. Sin embargo, en nuestro país todavía conservamos este resalto histórico de que la Constitución establece que esa declaración de la Suprema Corte solo alcanzará a quienes efectivamente pidieron que la norma se declarase inconstitucional.
Bueno, por lo tanto, si estos jueces o fiscales logran demostrarle a la Corte o a la Corte integrada, por eso a esto va a contestar su pregunta, a la Corte o a la Corte integrada, es decir, integrado por otros magistrados que no sean los propios ministros de la Corte, que logre que esa declaración exista, es decir, que se declare la inaplicabilidad de la ley, entonces esa declaración solo va a alcanzar a quienes efectivamente accionaron, quienes efectivamente pidieron. El resto va a seguir sujeto a la obligatoriedad de la ley que sea, en este caso, la ley del Fondo de Coronavirus. Sí, eso está claro, que es para los casos que aplicaron. Ahora, permítame igual insistir en la pregunta, ¿no? La resolución que termine tomando la Suprema Corte de Justicia, de alguna manera va a ir en su propio beneficio o perjuicio. Eso no, eso, porque no estamos hablando de una ley de la inconstitucionalidad de una norma que remite, no sé, a las tantas que se han declarado o planteado como inconstitucionales y que un día son y otro día cambian la integración de la Suprema Corte y dejan de ser. No, acá estamos hablando de una norma que afecta directamente el bolsillo de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no es complejo, porque, por poner una adjetivo. Sí, el razonamiento es correcto. En este caso estamos hablando de una norma que justamente también afecta al resto de los magistrados. Y por lo tanto no sería extraño que hubiera, en este caso, muchos apartamientos. Es decir, que muchos magistrados van a considerar que no están en condiciones de resolver porque efectivamente tienen un interés en el tema. Esto ya pasó el pasado año con otro tipo con otras acciones de la misma naturaleza contra la primera ley que crea el Fondo Coronavirus. No recuerdo con exactitud, pero debe haber como 4 o 5 expedientes que fueron iniciados el pasado año por otros jueces fiscales. Y en esos expedientes todavía no se ha podido constituir la Suprema Corte. ¿Esto qué significa? Los ministros de la Corte pueden resolver apartarse por la misma razón que usted acaba de explicar, es decir, porque se ven afectados en su independencia y en su imparcialidad al momento de decidir. Pero entonces, ¿dónde queda el expediente? ¿En el éter? Porque puede pasar lo mismo con estas demandas de ahora. El mecanismo se llama integración. Lo que ocurre es que sorteamos integraciones con jueces de inferior jerarquía. Cuando los jueces de mayor jerarquía, que son los miembros de la Suprema Corte de Justicia, se ven impedidos de intervenir, se hace un sorteo entre los jueces de la jerarquía inferior, esto es, entre los ministros de los tribunales de apelación. Y a medida que se sortea, se le va consultando a cada ministro si efectivamente está en condiciones o no de intervenir. Pero si no apareció ninguno para el primer caso, para el primer impuesto, ¿por qué va a aparecer ahora para el segundo? Sí, bueno, eso es algo que todavía está en curso. No se ha logrado, insisto, constituir la Suprema Corte a efectos de resolver en esos primeros casos del año pasado, y seguramente, el sentido común nos lo indica, tendremos un problema similar en este segundo caso. Lo cierto es que el procedimiento está en marcha y eventualmente tiene que haber una decisión. Cada vez que hay un planteo ante el Poder Judicial, tiene que haber una decisión. ¿Cómo le vamos a dar solución a eso? Bueno, por ahora lo que tenemos es ese mecanismo de integración en marcha. Es decir, se siguen sorteando ministros y se sigue consultando uno a uno a ver si se logra constituir una Suprema Corte de Justicia integrada por estos ministros de tribunal a efectos de que resuelva el asunto planteado. ¿Cuál es el plan B? ¿Hay plan B? Hay un plan B. Si hay un plan B, si nadie acepta esa lotería, ¿no?, de salir sorteado, ¿se va a la Corte Interamericana? ¿Qué se hace? No puede intervenir un organismo internacional. En este caso tiene que resolverlo la justicia. No me quiero adelantar en este punto. Dado que todavía no ha terminado el mecanismo de seguir sorteando y consultando ministros, hay que dejar que eso progrese para determinar si se logra efectivamente constituir una Suprema Corte de Justicia que resuelva el asunto. Llegado el momento, el punto crítico que usted está mencionando, bueno, ahí se verá
Se consultará la norma, se harán las interpretaciones del caso y se verá cuál es el mecanismo supletorio que se puede usar en ese punto. No quisiera, por supuesto, adelantar en esto, principalmente porque no me corresponde. Es decir, no quiero crear confusión en este punto, pero sí la dificultad es real y hay que tenerla presente. Bien. Dentro de los argumentos que manejan los demandantes, ¿no? Citan, por supuesto, la inconstitucionalidad porque se dan cosas que son contrarias a artículos que a texto expreso, por ejemplo, prohíben la doble tributación, ¿no? Entonces, claro, vos tributás por IRPF y ahora te ponen el impuesto COVID. Siempre hablando de quienes ganan por encima de. Constitucionalmente no estaría permitido o estaría contraviniendo el famoso artículo, no sé cuál es, creo que es el 298. Sí. Pero el hecho de que sea justamente un impuesto solidario no permite, no genera justamente ahí la dificultad para poder dirimir este asunto. La solidaridad no está legislada a texto expreso, bueno, pero está claro que no, pero existe y sabemos. Bien, en primer lugar, aquí lo que tiene que considerar el Poder Judicial, para este caso, para el resto de los casos, es si la acción se ajusta o no a la normativa vigente. Los aspectos morales, los aspectos éticos, no están considerados a nivel judicial a menos que alguna norma los refiera en forma expresa. Por lo tanto, nosotros no tomamos eso en cuenta ni en este caso ni en ningún otro. Se toma en cuenta si la persona que reclama por sus derechos ante la justicia está o no amparada por las normas vigentes. Y cuando decimos normas vigentes, por derecho positivo, decimos las normas creadas por el Parlamento, siguiendo las líneas establecidas en la Constitución. Pero en este caso concreto, ¿qué es lo que los señores jueces y los fiscales están entendiendo o en qué sentido les afecta? A ver, esta es la norma 19.941. Se atacan los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 13 y 14 de esa norma, pero digámosle a la audiencia en qué consisten esos artículos. A ver, el artículo 1, el hecho generador. En el artículo 1 de la ley 19.949 se dice cuál es la situación que en definitiva genera la obligación de aportar el impuesto o a quienes se les aplica el impuesto. La creación del impuesto y en qué circunstancias, usted lo mencionó bien, determinado nivel de ingresos, hace que la persona se vea obligada a aportar. El artículo 3, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Esto es, las personas alcanzadas por el impuesto. El artículo 4 y 5, la creación de una escala progresional y tasas de aporte según lo que cada uno recibe. 7, esto que usted mencionó también. Si yo aporto por IRPF, también tengo que aportar por este nuevo impuesto y una cosa no es deducible en la otra. Es decir, si aporto el impuesto por coronavirus, eso no es deducible por IRPF. El artículo 13, un régimen de retenciones que va a desarrollar el Poder Ejecutivo, y el artículo 14. Tiene que ver con la facultad del Poder Ejecutivo de que no solo puede aplicar por 2 meses el impuesto, sino además que eso se puede prorrogar por otros 2 meses. ¿Cómo demuestran o cómo van a intentar demostrar las personas que accionan frente a la Suprema Corte que esto es inconstitucional? Bueno, apelan a los artículos de la Constitución. Por ejemplo, artículo 7, el derecho a la protección del trabajo. La Constitución establece que el trabajo de las personas está bajo la protección de la norma fundamental y además de la ley. También el derecho de propiedad es uno de los derechos fundamentales y por lo tanto el gobierno no puede hacer extracciones a nuestros bienes si no tiene razones de interés colectivo, razones de interés general que los fundamenten. La protección de la propiedad, la protección del trabajo, la no exclusión de otros derechos humanos, del artículo 72 de la Constitución. No solo los derechos humanos que están efectivamente reconocidos en la Constitución son derechos humanos y deben ser respetados como tal, sino aquellos que no lo están, pero se introducen allí por convenios internacionales, por acuerdos que ha hecho el país, etc. Y los artículos subsiguientes, como el 82, 83, 149, que tienen que ver con la existencia de un Estado de Derecho, el funcionamiento del Estado, el rol del Poder Legislativo, el rol del Poder Ejecutivo y cómo se hacen los presupuestos. Por supuesto, son temas técnicos complejos que no tenemos tiempo de explicar, pero tienen que ver con la posibilidad que tiene o no el Poder Ejecutivo de crear este tipo de mensajes legislativos. Deberían estar incluidas en la ley presupuestal y no fuera. Tendrían que estar incluidas en el presupuestal y no fuera, que no es el momento. Son cuestiones técnicas
que están establecidas no solo en la Constitución, sino además en las leyes que tienen que ver con estos temas. Bueno, de todo esto que acabamos de decir, insisto en el concepto, lo que tienen que demostrar los accionantes es que efectivamente las normas de la Ley 19.949 coliden, chocan con los principios constitucionales. Y por lo tanto, esa ley resulta inaplicable para quienes están pidiendo esa declaración de inconstitucionalidad. Esto, por supuesto, lleva su tiempo. En términos normales, estamos hablando de 6 a 8 meses. En estos casos, como ya lo mencioné antes, es posible que tarde más. Tenemos el caso del año pasado, de 4 o 5, les decía, trámites de esta naturaleza, en los cuales todavía no se ha podido integrar la Corte y por lo tanto todavía siguen en trámite, y ya nos hemos extendido más tiempo del que normalmente tarda la Suprema Corte de Justicia en resolver casos de inconstitucionalidad. Bien, justamente, ¿por qué cree usted que, si bien pareciera tan claro la línea argumentativa que observa la inconstitucionalidad, ¿no? o que observa esta ley como de alguna manera va en detrimento de derechos establecidos en la Constitución, si es tan claro, ¿por qué dificultad tan grande para conformar una Suprema Corte para resolver sobre el tema? Es por la razón que usted mencionó antes. Esto es porque las personas que tienen que decidir sienten que se ven afectadas en su imparcialidad porque sus intereses también están en juego. La norma alcanza a todos los jueces y a todos los funcionarios públicos que ganan más de la cantidad establecida en la norma. Entonces, quien se siente afectado por la circunstancia o situación de que trata el tema, entiende que no puede decidir con la imparcialidad que corresponde a su rol. Y por esa razón los jueces se apartan. Bueno, algunos jueces se apartan y otros no. Esa es una decisión que tiene que tomar cada juez en cada caso. Por eso el proceso es lento. Y hay que ir consultando a cada uno de los jueces sorteados si está de acuerdo o no en integrar la Suprema Corte para dar resolución, para estudiar ese caso y darle una solución. Bueno, el tema es complejo porque pasa por la voluntad de cada magistrado en particular. Claro. Usted recuerda, obviamente, ¿no? Durante el gobierno de Mujica, aquella decisión que generó los famosos enganches, ¿se acuerda? Donde se le subía el sueldo, a los ministros se iban enganchados, jueces, ministros, en fin. Para resolver en ese tema, ¿costó que se conformara, costó que los jueces se pronunciaran? Sí, fue difícil. Ocurrió una situación similar a esta. En algunos casos se logró integrar la Corte y efectivamente se dieron las resoluciones que ustedes ya conocen. Lamentablemente se fue, creo yo, si la memoria no me falla, el conflicto por razones salariales con el Poder Ejecutivo de más larga duración en la historia que yo recuerde en el Poder Judicial. Fueron muchos años en los cuales el conflicto tuvo varias ramificaciones, entre ellas la que usted menciona particularmente, es decir, acciones a nivel del Poder Judicial para lograr que se declararan en algunos casos estas inconstitucionalidades. Bueno, sí, fue una situación similar, se puede, si se quiere, asimilar la misma dificultad en este caso, pero es la forma en que el sistema está creado. El sistema está montado de este modo y no podemos, en este caso, ser innovadores en un sentido por fuera de las normas. Las normas están claramente establecidas, las normas son las reglas de juego y deben seguirse con la mayor precisión posible. Por eso, ¿y qué hay de...? Perdón. Hay que seguir adelante con los procedimientos que les decía, de sorteo e integración del órgano máximo de justicia. Bien, ¿y qué hay de aquello de que situaciones extraordinarias, como esta pandemia a nivel mundial, ameritan acciones extraordinarias? Sí, de todos modos las acciones extraordinarias no pueden estar por fuera del contrato social que nos une como república. Es decir, la Constitución de la República establece cuáles son las normas de funcionamiento de nuestras instituciones. Le asigna al Poder Judicial el rol de resolver los conflictos que hay entre particulares, o los conflictos que hay entre el particular y la ley. Y por lo tanto los jueces necesariamente tienen que enfrentar esa situación.
llevar adelante su trabajo y dar una solución frente a los pedimentos que puedan darse. Bueno, ese es el sistema. En ese sistema vivimos. La separación de poderes y funciones tiene la finalidad, o existe con la finalidad, de asegurar que ninguna de las personas a las cuales se le otorgó o se le dio la posibilidad de ejercer el poder del Estado pueda abusar de él. Por eso, en este caso particular, el Poder Legislativo crea la ley y la Suprema Corte de Justicia tiene el poder de controlar la constitucionalidad de la ley que fue creada. Del mismo modo, por poner un ejemplo, el Poder Legislativo podría hacer juicio político a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, llegado el caso y por otras razones. Los poderes del Estado se controlan mutuamente. La existencia de una armonía y un orden en el Estado de Derecho pasa por las potestades de contralor de un poder sobre el otro. Así funciona. Ese es el modo en que entendemos el Estado moderno. Bueno, Muy bien. Estamos en esa lógica y tenemos que continuar adelante para alcanzar una solución en la medida que eso sea posible. Muy bien. Personalmente, ¿usted va a presentar el recurso? No lo hice. Por supuesto, esta es una decisión personal. Sí, por eso No lo advertí, personalmente. Por eso, no lo hice, no pienso hacerlo, pero respeto absolutamente a quienes piensan distinto. Vivimos en una democracia. Por supuesto. El que tiene derecho a hacer el planteo lo puede hacer y tiene sus razones. ¿Y usted por qué no lo ha hecho? Y estudiadas. ¿Y usted por qué no lo ha hecho? Bueno, no quisiera hacer extensión de mis razones porque esas son cuestiones más individuales. Y en este caso, el rol que me trae aquí a compartir este espacio con ustedes no son mis posiciones personales, sino mi función como portavoz o vocero de un poder del Estado. Por lo tanto, me tengo que ajustar a esa línea de conducta. Pido disculpas por no poder extenderme más que eso. Lo llamo de nuevo, corte que lo llamo de nuevo en otra línea para hablar de esto. No, Oxandra Barat, muchísimas gracias por su tiempo, además, a buen entendedor, pocas palabras. Muchísimas gracias de verdad. Por favor, el agradecido soy yo porque ustedes siempre prestan espacio y nuestro interés, ustedes saben, es tener una comunicación fluida con la ciudadanía y explicar estos temas que a veces son tan difíciles de comprender. Muchísimas gracias. No, por favor, a usted. Y espero no haberlo puesto en aprietos. No. Salió bien igual. La pregunta esa también es complicada. Era para apretar. Y no era para preguntarle al vocero de la Suprema Corte. Sino no. ¿Y por Preguntar qué se no? puede ¿A qué son? preguntar. Él salió muy bien del paso. Porque además si decía que Vos si fuera juez, si lo fuera a ¿tendría? hacer, ya había hecho toda la por ahí- explicación. Perdón, vamos a hacer un ejercicio. Pero por Si ahí vos fueras Pablo es juez, abogado y nosotros somos mi rol acá es como abogado fueras y no juez. como Claro. juez, así que no voy a contestar a esa pregunta. Si fuera funcionario público. Perdón, Ese vas a ideólogo, contestar si porque fuera encima te juez. das el tupé de cuestionar mis preguntas. Claro. No llego a ganar ese dinero, así que no puedo ni siquiera pensar en eso. Una colecta para casas que está medio... Habría que ver, usted tiene declaración jurada. Es la verdad. No, yo lo presentaría, sí, ¿cómo que no? Claro, obvio. Por supuesto que sí. Está clarísimo. Yo lo Esperábamos presentaría. Bien, ¿Esperaban otra cosa? ¿Qué piensas? No, pero a ver, más allá de... Es bien claro, obviamente que si uno se guía por las argumentaciones, tienen les asiste toda la lógica. Pero estamos en pandemia, es un momento especial, por eso es debatible, más allá de lo que decía finalmente la Suprema Corte, ¿no? Como también fue debatible, y sigue siéndolo, que sea solo para los públicos. Claro. Que no Ese es se el argumento haya que dice que es hecho el correcto. impuesto que planteaba Astori a los capitales en el extranjero, de uruguayos, ¿no? Hay muchas cosas debatibles, porque la solidaridad es algo intangible, pero existe, está, ¿no? Sí, habría que ver también si no se lo ponen a los funcionarios privados, si los funcionarios privados no presentan también un recurso de Y inconstitucionalidad. seguramente, si fueras vos, lo presentarías. Claro, por este tema. Claro. Yo creo, a ver, jurídicamente, yo lo miré por arriba el recurso, jurídicamente está bien planteado. El tema es que es complicado para ellos también, como decía el vocero de la Suprema Corte, conformar, que ya sucedió la vez anterior, que los ministros por un tema de decoro y aparte porque se sientan afectados, acepten, porque si esto se sortea para abajo y viene un tribunal de apelaciones. El tribunal de apelaciones y los ministros del tribunal también van a pensar, para un poquito. Si yo le doy para adelante a esto,
bárbaro, me beneficio y de pronto los que tienen el recurso, que tengo muchos amigos dentro de los que presentan el recurso, le di para adelante, ahora si le doy para atrás, ¿cómo que? Tengo muchos enemigos. Claro, no, es complicado, por eso es lo que te decía, yo creo que esto va a terminar, no lo quiso decir, porque evidentemente no puede adelantarse tampoco. ¿Y por qué le darían para atrás si está tan claro constitucionalmente que atenta contra algunos artículos? Bueno, yo no sé si está tan claro o no está tan claro. Porque hay otra dimensión en esto, que es justamente la solidaridad. Claro, además hay más. Bueno, Lo que pasa es el tema de la legalidad y la ética, ¿no? Lo vimos ya con la cuestión de Alfie. Sí, eso te voy a decir exactamente. Te gané, bueno, seguí. No, dale. Digo, claro, lo legal y lo ético. Claro. Legalmente seguramente tienen razón los que piden el recurso de inconstitucionalidad. Además, son jueces, ¿no? Se supone que algo deben saber del tema. ¿Tá? Incluso lo dijo Sondabarat. Digo, ahora, desde el punto de vista solidario, se rifaron varias bolillas. Me parece que esa bolilla en facultad no se la enseñaron. Y en la Suprema Corte de Justicia tampoco. Yo creo que, por suerte, son solo 75. O sea que tenemos 425 jueces, ¿tá? Que todavía parece que tienen sensibilidad frente a la situación que estamos viviendo. Van a esperar qué le dicen a los otros. No pueden, aparentemente no pueden. Y dijo que solamente para los que se presentan. Ojo que después... Sí, se benefician después. Creo que es interesante, acá se puede aplicar la vieja y querida frase, por la plata baila el magistrado. Sí, a mí no me gusta meterme... Quiero pensar un poquito mejor, ¿no? Y bueno, si presentás eso, ¿por qué lo presentás? Sí. A mí no me gusta meterme en el bolsillo de nadie. Yo sí, yo eso me meto. Para empezar. No, me parece que en lo de los jubilados también, con este impuesto. Claro. Está bien, sí. Pero yo creo que no, que tienen el derecho, tenerlo tienen. El tema de la inconstitucionalidad parece claro. Por otra parte, tampoco podemos jugar con eso, ¿no? Porque no me puede parecer bueno y constitucional cuando a mí me sirve y malo e inconstitucional cuando a mí no me sirve. Está claro, por eso Sondabarat era tan firme cuando Victoria le preguntaba eso. El tema es que son 2 meses con un porcentaje del 5% que llega hasta el 20% para aquellos que ganen más de 180.000, en el caso de que superen esa cifra. Insisto, no me gusta meterme en el bolsillo de nadie, pero estamos hablando de una cosa muy acotada. Cuando en realidad también el sector privado y los trabajadores privados vienen sustentando de alguna manera toda esta situación con despidos, seguro de desempleo parcial y la incertidumbre además si se va a continuar o no con el trabajo, porque puede ser que en algún momento una empresa decida cerrar y terminase en la calle. Entonces me parece que ante esa situación también debería ser contemplado. Estamos con un trabajo seguro, nadie nos va a despedir y además nos van a descontar por 2 meses. Y con ingresos altos, no están cobrando 20.000 pesos. ¿no? Ahí va. El tema no es que ellos ganen mucho, el tema es que todos deberíamos ganar esa plata, en realidad. Pero bueno, si lo gana un sector, como estamos hablando en este caso, que supera los 120.000 y que luego va progresivo hasta los 180, me parece que deberían. De hecho, hubo una cantidad que no apoyó el recurso. Pero a ver, 500 integrantes tiene la Asociación de Magistrados, 75 presentaron el recurso. Claro. Hay que ver si... No, por el momento. Sí, hay que ver si se conforma, si sale un caso, ahí lloverán seguramente. Aparte después que sale uno positivo, salen 2, salen 3. Poniéndome en los dos lados de la vereda, ¿no? A ver, si yo soy trabajadora privada y solo por 2 meses me tocaría pagar ese impuesto, corre lo de que la incertidumbre laboral, porque si estoy sin trabajo no me lo van a cobrar. Solo me lo cobran porque tengo trabajo. Y determinado sueldo. Y determinado sueldo. Exacto. Ese fue el error del gobierno, en mi criterio, ¿no? Ponerlo solo a los privados, a los públicos. Yo creo que... porque se dice que justamente que el área privada está ya muy castigada, mucho seguro. Pero hablamos de la gente que... Lo que pasa es que me parece que el error allí es la generalización. El área privada es muy vasta. No todos los privados que ganan más de 100.000 pesos tienen la misma seguridad laboral. Creo que volvemos a un tema que ya discutíamos antes. Sí. De todas maneras, hay rubros en el mundo privado que están mucho más en la línea cuerda floja. Por eso creo que el argumento que ellos esgrimen allí respecto a que es discriminatorio porque solamente se basa en la relación Estado con los funcionarios, ese podría ser un argumento a atender. Lo que pasa es que cuando uno pasa raya en cuanto a la situación que estamos viviendo, creo que más que un tema ético es que no nos resulta justo. No siempre lo que está ajustado a derecho parece ser justo.
porque yo puedo entender que la fundamentación jurídica los puede asistir y hasta pueden tener razón y hasta la Suprema Corte les puede dar la razón, pero creo que a todos nos resulta injusto que personas que cobran más de 120.000 pesos presenten estos recursos, metiéndose en este lío, metiendo a la Suprema Corte de Justicia en este lío, por 2 meses que se pueden llegar a prorrogar a 4. Yo soy de la idea de que todos deberían aportar, que hay sectores privados que pueden aportar más de lo que están aportando extraordinariamente como se aplica a los privados. Eso no quita que este planteo me resulta injusto con la cantidad de personas que están en este momento yendo a las ollas populares, que no tienen que comer, que están viviendo el día a día, que perdieron sus fuentes laborales. Básicamente, sí, lo que pasa es que lo también resumo de esta manera. uno de los fundamentos que tienen, porque cuando hablamos de funcionarios públicos, hay funcionarios públicos y funcionarios públicos, ¿no? Acá estamos hablando de funcionarios públicos y sin ánimo de defender a nadie, que tienen una tarea que es 7 por 24, porque es una realidad. Muchos fiscales tienen 24 horas de corrida trabajando, etcétera, etcétera, y consideran que en realidad su función pública, yo puedo hablar por lo que yo conozco, es bastante más cargada de horas y bastante más compleja y problemática que otras funciones públicas que ganan el mismo salario. Bueno, Ahora, si vamos a discriminar por los función, médicos Los están médicos. exceptuados. El personal de la salud. Sí, sí. personal de la Personal de salud. salud está exceptuado. Está exceptuado. Entonces, eso es uno de los fundamentos que también ponen, que es verdad, que es cierto. El problema acá no es Que están de feria. Y bueno, pero... no van a estar de feria. Algunos están de feria, pero A de ver, feria. pero con siguen este trabajando. criterio, los funcionarios de salud del Ministerio de Salud Pública, los funcionarios del Ministerio del Interior, Que atienden por me imagino que agenda. todos han tenido... Claro, dejate bromar. distintas ¿Cómo te van a- cargas Y lo en más- pandemia. perdóname, ganan los jueces que ganan más de 120.000 pesos, seguramente ganan el doble o el triple que los maestros o los profesores, Claro. que también son funcionarios públicos y han tenido mucho más carga en esta situación que antes. Entonces, Lo que no pasa me es que bromes. ahí eso ¿Sabes lo que llega- pasa, Pablo? ¿Sabes lo que nadie pasa? llega a esas A ese cifras. no lo descuenta porque no llega. Me parece que son como vos, no están dispuestos a dejar la etiqueta negra por un par de meses, entonces no quieren descuento. Me parece que viene por ahí la Yo Ya, creo no, que pero ahora abrió el es free más. shop de vuelta. Creo que Pero- es más que un tema de... Es que ahora Pero abrió. es cierto lo que ahora, dice. no, ahora abrió el Es la free shop de pelaría. vuelta. Pero eso no tiene nada que ver. Porque si vos ¿Cómo me que podés- no? No, porque vos me podés comparar un funcionario público con el otro. Hay que, a ver, Lo que si vos tenemos estás algún haciendo, inconveniente, estás comparando un si funcionario hay algún público con el problema, otro. tendrían que echarle también las cargas resultaría al Poder injusto. Ejecutivo. Y se los echamos. Pero no a los jueces, a los fiscales o a quien sea que entienden que es algo inconstitucional y quieren plantear el recurso. Y no por eso son mejores o peores. No, son insolidarios, nada más. Egoísmo se llama serio. De eso. todas maneras, me parece que no es un tema de dinero. A mí me suena más a una necesidad de marcar la cancha desde el punto de vista corporativo que una cuestión de caja, ¿no? ¿Te parece? Yo no creo ni Me que... parece que sí. No porque Creo que es la Las plata. dos cosas, las Con dos nosotros cosas. no te metas porque Pero- nosotros tenemos las dos al cosas. dedillo la letra y mirá lo que vamos a La hacer. Asociación de Magísteres. Las dos Ay, cosas. ¿y ustedes piensan que el gobierno no sabe que no se permite la doble tributación? Sí, por supuesto. Ni, Claro. que, ni Pero que- no hubo ni ningún- que el gobierno ignorara las leyes. Más bien. Pasa Por que eso, se hizo es porque se tiene una Hay mirada que marcarle la cancha. donde entra el concepto de Pero la la Asociación de solidaridad. Magistrados del Uruguay no sacó ningún comunicado marcando absolutamente nada. Bueno. Son iniciativas individuales que después, lógicamente, si a vos te declaran inconstitucional un caso, 2, 3, 5, 7, lo tiran abajo. Está claro eso. Pero a mí me parece perfecto ir a la justicia. Malo sería no poder ir a la justicia. Mientras vivamos Poder, en... estamos de acuerdo. pueden ir, Malo Estamos de sería acuerdo, no poder Nadie ir a nadie la les está reconoce, cuestionando eso. nadie les quita ese derecho. Después se Lo que verá. quiero decir, un poquito de egoísmo personal, ¿no? Frente a otra gente que está pasándola muy mal. Porque no estamos hablando de sueldo de 20.000 mangos. La gente que hoy está laburando en los privados o en los públicos que ganan 20.000 o 30.000 pesos, Sí. pues los salarios jornales solidarios son 15.000 pesos. 15.000 jornales solidarios por 15.000 pesos. Y estos cobran de 120.000 para Claro, arriba. y presentan los No me recursos. saquen nada porque no sé qué. Bueno, pero Me parece que están, para llegar a juez, mira que no hicieron un curso en Rosa Riolfo durante 3 meses. No, está es bien. una vida, es Claro. una vida dedicada Sí, sí. al estudio, al trabajo, años Pero y acá- años Nada que recorriendo ver el con- país acá como nadie ventano está cuestionando para poder plata. lograr esto. No, porque cuando se habla de los jueces que ganan 130, 140 No, mil nadie pesos, está De a uno, por favor, de a estuvieron uno. porque 30 años. ¿Y? 30 años recorriendo el país para poder llegar a ganar eso. Los maestros que tienen 30 años de laburo, Bueno, sí, que está bien. ganan los policías 40, está bien. Estamos hablando está de los malo. jueces. Pero no me digas, cuando dice, No, pero me estás defendiendo. ganan 140.000 te sale pesos. Yo sé que son clientes, que vos tenés problemas, tenés que estar bien con los jueces porque Yo no tengo aquellos que estar bien aceites con amigos del juez. nadie. Lógico. Yo no No tengo vas a que salir a estar- defender vos, atacar a los jueces que son los que mañana te hacen fallar en tus cosas. pero esas pará, comparaciones no seas de malo. que uno gana 30 y el otro gana Hacete amigo del 150 juez, ¿eh? es una envidia que no tiene absolutamente No nada es que ver. envidia, Sí, es una constatación envidia que de la no
nada que ver, realidad. perdóname. Es constatación de Porque la si realidad. gana 140, 150 mil pesos, por algo los gana, no se los regaló nadie. Los narcotraficantes Ah. ganan más, también Así que defendelo. no me porque digas con eso de también- compara que ganan 120. Se sacrificaron mucho. Sí, No, Pablo, no sea mal. dejate en bromar. Digo, ¿qué culpa tiene el Aflojá. juez que el otro gana 25 mil pesos? Ninguna tiene. Que se queden tranquilos Claro. los jueces que tienen un buen defensor acá. No, yo no tengo que defender a nadie, se En la defiende asociación solo. ya tiene abogados. Tiene abogado la La No, asociación. pero no te magistrado extrañe que ya aparezca tiene él abogado. mañana, ¿eh? Después de este programa. Claro, o los fiscales que ganan 120 mil pesos y están 20 horas por día ahí adentro encerrados en fiscalía. ¿Y? No seas mal. Insisto. Entonces me comparás con el otro que Y gana los 30, soldados, no, perdón, a los soldados que vos tanto Bueno, defendés, los soldados de la entonces patria, vamos- ganan 30.000 mangos y están 24 horas haciendo guardia en la entonces, frontera. pero Por debajo de la línea de pobreza. Pero tenemos que hacer Se están levantando ahí tenemos que bastante hacer una discusión sociológica malo. de las oportunidades que tuvo cada uno y por qué cada uno llegó a lo que tenía que llegar. Ah, Esa es claro. la envidia que tiene la gente ¿Qué cuando tiene una que ver persona eso se con la supera. plata, Pablo? Tiene un buen sueldo y le toca en el La bolsillo. meritocracia. No me No tiene jodas nada más. que ver. Claramente es corporativo. Ahí No está. es corporativo, yo no tengo nada que ver. Claro. Totalmente No corporativo. tiene nada que ver. Estás un poco solaina, Estás me un poco parece. solaina, me parece. Pero con los planteos que me hacen, ¿Y qué querés tenemos también? que discutir un mes. Defender lo indefendible, No estoy macho, defendiendo desde el punto de vista nada. solidario. No tener la menor idea. La solidaridad es una palabra que no está en tu abecedario. Vos, buscá el diccionario, querido. Alguien en tu línea. Sí, Los pues. impuestos. No. Los impuestos no son solidarios. Es típico del uruguayo ser solidario con el bolsillo ajeno. Claro. Más o menos, porque nuestro sistema tributario Bueno, está forjado en ser solidario, justamente. Es un sistema. Paga más el que tiene más. Paga menos el que tiene menos. ¿Sí? Sí. Tenés que pagar más todavía los que tienen más. Ese es otro, Pero ese es otro otro tema. debate. Tenés por que pagar supuesto. más de lo que pagan. Ay, quedó. Los abogados, Quedó, sí. me parece que quedó. ¿Que es un cafecito? No, pero hay cosas que la verdad, Ah, sácate el estadio, ¿qué querés que te diga? Como dijo mi amigo el Niato, el órgano más sensible del ser humano es la billetera. Yo te digo la verdad, a mí se me descuentan un 20% ganando 180 mil pesos por 2 meses, te la firmo ahora. Sí, ya. Te la firmo Dame ya. los 180.000 mangos y yo te 180, pago el 30. 180 por mes, te la firmo Te ahora. pago el 30. Le voy a tirar algún peso. Mira, los Tanto jueces, muerto. fiscales y otros patean y tienen más ferias que piedras blancas. Y Tristán Narvaja juntas. Estuvo bárbaro. Ese estuvo bien. Me pasé, dice. Estuvo No, bien. decirle que no. Estuvo bien, estuvo bien. impecable. Bueno, qué pobreza de fiscales y jueces que tenemos. Empatía es lo que tienen que tener y les está haciendo falta. Bueno, hay muchísimos mensajes. Pero son una minoría, ¿eh? Vamos a entendernos, son solo 75. Hay 425 que no presentaron el recurso. O sea que confiemos en que la mayoría del Poder Judicial tiene una actitud mucho más solidaria que estos 75 que presentan la El tema es- constitucional reclamo. Ahora, el tema está definido como impuesto. Sí, sí, el Impuesto Parlamento lo COVID. vota como impuesto y lo recoge la DGI, además. O sea, claramente es un impuesto, sí, eso no hay duda. No, porque por aquí me ponen, no es un impuesto por la ley que corresponde, No, no, es es un un fondo impuesto. de ayuda sanitaria No, no, no. y solidaria. Está votado como la Por creación de un por impuesto. eso se cuestiona el Poder Legislativo Claro. por esa razón, por haber votado una ley que Fuera de viola la presupuesto. Constitución, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, hay de todo, la verdad. Hay gente que hasta se divirtió. ¿Ah? Con esto sí, porque Sí, seguramente... me alegraron la tarde Seguramente con la son privados discrepancia que entre no pagan ustedes. impuestos. Jueces no son. Hacemos una pausa y ya venimos.